Estoy en Santiago de Chile con Marcela Poblete. Ella es juez del Tribunal de Trabajo de aquí de Santiago y le agradezco mucho unas palabras con nosotros en el curso. Marcela, en el derecho de trabajo chileno, la protección con la estabilidad del empleado, ¿tiene raíz constitucional? ¿Está en la Constitución de Chile? No. El único tratamiento que se realiza es a nivel legislativo y donde se regulan las formalidades del despido y las causales de término de los servicios. En el Código del Trabajo se habla de la estabilidad en el empleo, que es la única frase donde se utiliza a propósito del título de la terminación del contrato de trabajo y la estabilidad en el empleo. Pero si uno desagrega, se habla de una estabilidad relativa en el empleo atendida a las causales de término de los servicios que se consagran y las consecuencias que se adoptan para efectos de la decisión del empleador de poner término a los servicios del trabajador. Okay. ¿Y el Código de Trabajo tiene las causales numeradas de Sí, extinción? el Código del Trabajo tiene causales en el orden del establecimiento. Hay dos grandes artículos donde se establecen las causales de término del trabajo, que responden a causales objetivas y a causales subjetivas. Y en relación al tratamiento indemnizatorio que se utiliza para ella, uno puede observar causales que te dan derecho al pago de indemnizaciones y otras que no te dan derecho al pago de las indemnizaciones. Estas últimas son las que son más cuestionadas en términos de la intención de perseguir pago de indemnizaciones. Okay. ¿Y dentro de las causales objetivas qué hay? ¿La necesidad de la empresa? A ver, la necesidad de la empresa está tratada como causal objetiva, pero en términos, para mi modo de ver, en términos de redacción, pero si uno ve y analiza cada uno de los elementos, yo creo que la intención fue considerarlas como una causal objetiva, pero el tratamiento que se ha realizado legislativo, en mi opinión, no tiene... ¿Y ustedes los jueces cómo evalúan la necesidad de la empresa? Cuando invoca la empresa para despedir sus necesidades, ¿ustedes tienen que juzgar sobre ellas? Sí. El legislador ha establecido tres grandes aspectos para analizar la causal de necesidad de la empresa. Que van desde el punto de vista de la situación en la cual se encuentra la empresa, las reorganizaciones, los cambios en la parte tecnológica, que te permiten analizar a ti si la causal está bien o no invocada. Pero la verdad es que el impacto de cuánto implica determinar si la causal de necesidad de la empresa es o no bien adoptada como decisión de desempleo, de poner término al servicio del trabajador, en mi opinión no tiene ningún efecto, porque el recargo que existe para poner término a su servicio es muy bajo. Así que la verdad es o que sea que no es utilizado mucho esa causal. Es utilizada mucho. La jurisprudencia ha tratado de ir reduciéndola, pero yo creo que es la salida alternativa a la decisión de adoptar el despido de un trabajador sin que necesariamente puedas invocar causales disciplinarias que te puedan dar lugar al pago de indemnizaciones mayores. Ahora, aquí en Chile no existe la posibilidad de despedir sin invocación de causa, digamos. No. Así libre no. No. Okay. El código establece causales específicas de regulación. La más cercana a lo que uno podría entender como una causal de libre despido es la que está asociada a las necesidades de la empresa. Pero después de las últimas modificaciones a esa normativa, el legislador ha tratado de reducirla. Okay. En su origen fue una causal de libre despido. Bien. Tal cual estaba tratada. ¿Y cuáles dan derechos indemnizatorios? Te da derecho a indemnización per se la causal de necesidades de la empresa. Esa te establece a ti que tienes derecho al pago de una indemnización. O sea, por el mero hecho de invocar la causal, tú tienes derecho al pago de una indemnización que es por años de servicio y la indemnización del mes de aviso. Si tú quieres despedir con 30 días de anticipación o quieres despedir en forma inmediata. Bien. Y ahí existe un mecanismo para regular cuántos años o cuánto tienes derecho a percibir por indemnización. Okay. Esa es una causa. Y la otra son las causales que se invocan por el empleador, pero se establecen por parte del tribunal que han sido mal invocadas. Y en ese caso te da también lugar al pago de las indemnizaciones. Pero la única causal que te da lugar al pago es la causal de necesidades de la empresa, per se. Per se. Y después se discute si invoca, por ejemplo, una sanción disciplinaria contra el trabajador para despedirlo,
que no se logra probar en el juicio, se va al indemnisatorio. Exactamente. ¿Y el trabajador en algún caso puede optar por la reinstalación en el puesto de trabajo? De acuerdo a las causales puras, Sí. tal cual están consideradas, ninguna de ellas te permite la reinstalación en el puesto de trabajo, salvo en situaciones excepcionales en el caso de algunos trabajadores aforados, pero la consecuencia de la reinstalación no nace de la causal de término de los servicios que se invoca, sino que de la situación particular y de las características. Aforado significa que tiene tutela sindical. Exactamente. En esos casos, la ley te establece la reinstalación, en el caso de las mujeres con fuero, por ejemplo, que han sido mal despedidas, deben ser... Pero esa situación no es por la causal de término, No, sino claro, que por la naturaleza misma de... ¿Y por cuestiones de tipo de discriminación en el trabajo? ¿En el despido? No. Ahí se discute porque lo que se plantea es que cuando uno declara la existencia de la vulneración, como juez debería establecer qué medidas reparatorias tú podrías considerar. Pero se ha visto en la jurisprudencia que yo al menos no he visto ninguna sentencia que establecido la discriminación tengas que reinstalar por causales genéricas. Sí, sí. Me estoy refiriendo no a las causales de los dirigentes sindicales, que tienen tratamientos distintos. Pero en términos genéricos no existe. Un despido donde se prueba que la motivación del despido fue alguna cuestión de... alguna suerte como de discriminación. Sí. No. ¿Sí? ¿Y hay una adicional en la indemnización? Sí. En esos casos existe establecida la vulneración de garantía, además de la indemnización establecida por el legislador por el término de los servicios, hay una indemnización adicional, que está tasada también. Esa es la regla general indemnizatoria. Algunos plantean que como está tasada, no obsta a que tú puedas exigir otro tipo de indemnización, pero ahí entramos a discutir indemnizaciones de la legislación genérica. General. O sea que está el derecho del trabajo tiene ya tasada la indemnización especial por discriminación. Sí. ¿Y alguien invoca el derecho civil en este caso? Se invoca para efecto del pago de alguna indemnización adicional a título de daño moral. Claro. Ahí se invoca la normativa general. ¿Y se suele aplicar por los jueces? Yo diría que hasta hace un año atrás, un poco más de un año, la jurisprudencia que venía de los tribunales superiores de justicia planteaban que era incompatible que tú pudieras reclamar una indemnización como daño moral que viene de la generación de la legislación genérica o general, distinta a la que está tasada, porque entendían que si el legislador establecía una indemnización tasada, eso era lo que significaba en términos de cuantificación del daño, lo que estaba considerado. Pero con la nueva integración de la cuarta sala de la Corte Suprema, eso ha ido variando y ha entendido la Suprema que es posible que además de las indemnizaciones por término de contrato, las adicionales, tú tengas acceso a una indemnización por el daño moral. Bien. ¿Y cuánto demora el juicio en Chile, digamos, por el cobro indemnisatorio? Promedio, claro. Mira, yo en mi tribunal, que todo depende primero de la carga de trabajo que tenga el tribunal, pero los plazos, yo he tenido causas terminadas en 4 meses, con sentencia de término. O sea, que han sido visadas por la Corte, se han rechazado los recursos, se han modificado la sentencia y han vuelto para cumplimiento 4 o 5 meses, no más. ¿Es usual que el empresariado chileno despide y no pague las indemnizaciones? Lo que utiliza el empresariado chileno es encubrir causales de términos reales por aquella que se llama objetiva, que es la causal de necesidad de la empresa. ¿Y por qué razón lo hacen? Porque esa causal tiene aparejado un recargo menor claro, a lo barato. que existe exactamente. Entonces la verdad es que si un empleador tiene la decisión de despedir a un trabajador e invocar, por ejemplo, una causal de incumplimiento grave de las obligaciones, que si se declara que fue indebido el despido, tiene aparejado un recargo de un 80%, versus un 30% que puede efectuarse por necesidad de la empresa, invoca la causal de necesidad de la empresa. Sí se encubren los despidos de esa forma. Pero invocar la causal de necesidad de la empresa ya implica que corresponde indemnización. Sí, per se implica el pago. ¿Y ellos comunican el finiquito y pagan? La norma exige que comunicado, la carta debiera señalar los índices
los porcentajes indemnizatorios que corresponderían. Ujú. Pero lo que se ha visto es que se invoca la causal y se hacen menciones o genéricas de lo que debe, y en ese caso necesariamente el trabajador tiene que recurrir a tribunales para efecto de que se Para determine. liquidar. Claro, salvo cuando la carta tiene en forma específica lo que se adeuda, lo que Ujú. se llama la oferta irrevocable de pago de lo que se adeuda. Y en ese caso esa carta es título y puede reclamar directamente el pago. Pero y para que el finiquito tenga efecto, ¿el empleador tiene que depositar el dinero? ¿Tiene que pagarlo? No, No. no. Basta con que lo ofrezca en la carta de término de los Con servicios. eso ya, ahí ya hay... Con eso termina el ya, contrato. exactamente. Ok. Y o sea, al trabajador le queda nada más que litigar para cobrarlo. Para cobrarlo, sí. ¿Y es muy usual eso? Estamos llenos de causales por necesidad de la empresa en donde el trabajador está pidiendo el pago de lo que le correspondería a él. Ujú. Por eso digo que fue como es una suerte de como de torcerle la mano a la ley, porque el espíritu de la ley fue que la carta de despido contuviera los ítems a pagar. Entonces, ¿qué hacen? Te invocan la causal de término de los servicios por necesidad de la empresa, pero no viene la oferta irrevocable de pago. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un trabajador? Es ir a un tribunal ordinario para efecto de que declare Claro. cuánto es lo que se le debe. Claro. Con lo cual, jurídicamente el contrato terminó, pero el trabajador no cobra la indemnización. No cobra indemnización. Ujú. No. Y después hay un recargo indemnizatorio por haber Mal obligado el trabajador a litigar. No, lo único que hay es que es la consecuencia de la resolución del tribunal en términos de si la invocación de la causal estaba correcta o no. Ujú. Si no ha estado correcta, o sea, si el empleador no logra acreditar la causal de necesidades de la empresa, tú recargas el 30% de la indemnización por año de servicio, que es la única Ujú. indemnización que se recarga. Y el resto es pronunciamiento de costas de las causas. Exacto. Pero no hay suma de dinero distinta a la que le estoy señalando. Ahora, la ley Bustos en Chile, ¿cómo opera? La ley Busto opera, se supone que al momento del término de los servicios, cuando se comunica al trabajador el término de los mismos, tiene que acompañarse los comprobantes de pago de las cotizaciones de seguridad social. Que están a cargo del empleador. Que son de cargo del hay parte porcentaje de cargo del empleador y porcentaje de cargo del trabajador, pero si tú no comunicas, hayan habido interpretaciones, si no se comunica no cumple las formalidades del despido. La verdad, O sea, se mantiene el contrato. se mantiene. La verdad, lo que el legislador pretendió con la ley Bustos fue incentivar el pago de las cotizaciones de seguridad social. Entonces, esto se ha traducido en que si no están pagadas las cotizaciones de seguridad social al momento del término de los servicios, la relación laboral se mantiene vigente. Devenga Para salario. efecto, exactamente. Sigue devengando salario hasta que se acredite el pago de la cotización de seguridad ¿Y social. eso usualmente pasa acá? Mucho, Chile? mucho. El tema del pago de las cotizaciones de seguridad social, Sebastián, es una realidad en Chile, pero a cierto nivel empresarial. O sea, las grandes empresas en este país no tienen problema de pago de cotizaciones de seguridad social, sino que quien tiene problema de pago de cotizaciones de seguridad social son las pequeñas y medianas empresas, las pymes, las MIPE y las medianas empresas. Esas son las que tienen el problema de pago de cotizaciones de seguridad social, porque ese grupo empresarial depende de la liquidez que tenga. Entonces el empleador acá se encuentra en la disyuntiva de o pago las remuneraciones o pago las cotizaciones de seguridad social. Entonces, frente a eso, muchos prefieren mantener los pagos de los salarios y no pagar las cotizaciones. Entonces el problema se genera cuando tú tenés que despedir. Claro. ¿Y se mantiene esa situación de no finiquito durante mucho tiempo, usualmente? ¿Se puede mantener durante mucho tiempo? Sí. ¿Se vengan los salarios? Sí, 6 u 8 meses fácil de no pago de salario. La Corte Suprema, hasta hace unos par de años atrás, esa norma no tiene límite de tiempo de generación de salario. O sea que De cuánto se demora el empleado en acreditar el pago, devenga salario. devenga salario. Entonces, como era tan compleja la situación en la que quedaba la empresa, que la Corte Suprema indicó que solamente se podía cobrar 6 meses a título de ley Busto. Y eso tenía una relación porque se establecía el vínculo con los plazos de prescripción que existen en el Código del Trabajo para reclamar indemnizaciones o prestaciones derivadas del término de los servicios.
Entonces decían, si yo solamente puedo reclamar 6 meses, dejemos esto en 6 meses. Entonces la jurisprudencia adoptó que eran solamente 6 meses. Lo que no dice la ley. Lo que no dice la ley. Entonces, frente a esa circunstancia, hubo que modificar el 162 del Código del Trabajo que regula la nulidad del despido para que no se aplicara ese límite de los 6 meses y por lo tanto se devenga cuánto tiempo sea el que se demore el empleador. Sí. La última modificación que hay en relación a la ley Bustos dice relación con el tratamiento que está realizando la ley de quiebra, pero todavía no sabemos cómo va a resolver la jurisprudencia el tema de la ley de quiebra en relación a la ley Bustos, que declarada la empresa en quiebra, hasta ese momento se devenga la ley Bustos y termina en ese momento. Todo antes era construcción jurisprudencial, ahora está establecido en la ley. Esa es la diferencia. La ley Bustos es un tema en este país, aunque se diga que no. Para las pequeñas y medianas empresas es un tema. Claro, agrega muchos costos. Sí, porque tú puedes quebrar una empresa. O sea, si tú estás pensando en empresas pequeñas que funcionan con capitales pequeños, se termina la empresa y lo primero que hacen es no pagar las cotizaciones de seguridad social, entonces es alto el costo. Tal vez cuando uno lo ve en la gran empresa eso no impacta, pero cuando uno está permanentemente vinculado con trabajadores que prestan servicio en este grupo de empresas, sí que es complicado, porque en definitiva termina empresas cerrándolas sin posibilidad alguna de concurrir al pago de las cotizaciones de seguridad social, o sea, con el perjuicio. Como instrumento jurídico tampoco sirvió como para que las empresas se preocupen en no adeudar. ¿No opera tan bien en la realidad? Yo creo que ha mejorado. Yo creo que la ley Bustos vino a mejorar el tratamiento porque antes no existía ninguna sanción. Claro. Yo creo que de esa perspectiva sí, hay más preocupación del pago. Además que la ley Bustos tiene un paralelo en materia penal, porque te implica la apropiación de dinero. Entonces tú puedes perseguir por ambas vías. Yo creo que es más la penal la que asusta que... O sea, se hace la denuncia penal contra el empleador. Sí. Antiguamente los tribunales en Chile no seguían los procesos por apropiación indebida, pero ahora se ha visto que las fiscalías están siguiendo los juicios por apropiación indebida. ¿Y qué hace la denuncia el trabajador? ¿Hace la denuncia penal? ¿Y hay algún empresario preso por esto? Yo no conozco ninguno. La verdad es que no conozco ninguno. Es más, el trabajador tampoco, o sea, hace la denuncia, pero quien está legitimado en materia de perseguir el cobro de las cotizaciones de seguridad social no es el trabajador, sino que el ente previsional. Claro, es él el que uno requiere como trabajador, requiere al ente previsional, claro. El ente previsional es el que tiene que... Porque es el acreedor de última que el ente previsional. Exactamente. La ley Bustos, no sé, en algunos casos para mi gusto ha sido como un poco... yo me cuestiono al aplicarla pura y simplemente, porque cuando uno lee la historia fidedigna del artículo 162, estaba pensado en un deudor moroso y contumaz en el cumplimiento de la obligación previsional. Pero la jurisprudencia ha llegado a la conclusión irrisoria que tú como empleador debas una sola cotización, te genera la ley Bustos. Claro. O sea, alejado de la historia fidedigna de la ley. Yo he tenido fallos en donde he razonado en sentido contrario y me han anulado los fallos. No obstante que la historia de la ley me apoya en cuanto al razonamiento. Así que la verdad es que yo tengo ahí mi opinión, que creo que incluso podría ser hasta medio inconstitucional la ley Bustos, pero no he querido escarbar más allá. Bueno, muchas gracias, te agradezco mucho las palabras. Un gusto.